Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenido a mi canal Car Refrigeración. En esta oportunidad les voy a estar comentando sobre un proyecto que quería arrancar para compartir con ustedes. ¿Sí? El proyecto va a ir dedicado para todos los suscriptores del canal, ¿sí? Para todos aquellos que lo quieran ver en público, y también hay una parte especial que es para los que son miembros patrocinadores del canal. Entonces, vamos a venir haciendo una serie de videos los cuales, ¿sí?, no tienen nada que ver, por las dudas, ¿sí?, con lo que es el curso de refrigeración desde cero. Ese va a continuar como viene normalmente, pero vamos a empezar con un proyecto, ¿sí?, el cual va a contar con, primero, hacer un repaso leve de lo que son los componentes de refrigeración comercial para poder introducirnos un poco en lo que son las centrales de frío. Si queremos subir una serie de videos, no le vamos a poner nombre ni de curso, ni de capacitación, ni curso especializado, ni nada. Lo que va a hacer directamente es, vamos a subir series de videos, los cuales vamos a estar explicando funcionamientos, componentes, ¿sí? Más que nada para que se pueda notar y ver y comprender cómo trabajan estos equipos, ya que quizás el principio de refrigeración es lo mismo, pero se le agregan diferentes tipos de componentes, o las funciones que tienes o el control funciona un poco diferente, ya que quizás podemos tener una sola unidad condensadora con 2 o 3 compresores, y podemos tener 3-4 cámaras con 3-4 evaporadores en cada una, y vamos a ver que cómo podemos tener un solo o una sola unidad condensadora y 3 o 4 evaporadores alimentando, ¿sí?, en 4 cámaras. Entonces, todo esto lo vamos a tratar de ver en una serie de videos, los cuales van a estar dedicados, como les digo, parte a lo que es lo público, ¿sí?, todos los suscriptores públicos de YouTube, y también vamos a tener lo que es material especial para los miembros del canal. Entonces, agradezco a todos por ver este video, ¿sí?, y vamos a arrancar a hablar un poquito de lo que es la refrigeración comercial y un poco lo que es la central de frío, y vamos a analizar un poco lo que es válvula de expansión, y en los siguientes videos vamos a seguir analizando uno que otros componentes de lo que es refrigeración comercial. En este video hacemos un análisis, hacemos una charla pequeña sobre válvula de expansión. Recuerden que es solo un repaso, no es una explicación desde cero sobre válvulas, sino es un repaso. Así que bueno, a ir con el video. Más que nada vamos a tratar de centrarme en lo que es en la serie de videos y en lo que yo puedo mostrar o tratar de armar en una central, en centrales de frío. La central de frío es una unidad, vamos a decir así, una unidad condensadora. Sí, que puede ser un compresor en una unidad chiquitita, un compresor, un condensador, ¿sí?, y distintas varios evaporadores, que los evaporadores se van a estar en cada cámara, las frigoríficas. Bueno, o puede ser de, vamos a decir, 3-4 compresores en tándem. Vamos a tener 2-3 compresores, 4 que están en tándem, ¿sí?, están trabajando, vamos a decirle, como si fueran paralelo. Bueno, primero y principal vamos a proceder a pasar por unos componentes que son de refrigeración comercial. Como podemos ver, tenemos componentes acá de refrigeración comercial, tanto compresores, que estos son semiherméticos, son viejitos. Después tenemos compresores herméticos que están acá abajo, que no se alcanzan a ver, pero están acá abajo. Vamos a arrancar con lo que es hacer un repaso. No lo vamos a hacer todo el repaso en este video. En este video vamos a arrancar con un tema solo, pero vamos a hacer ahora un resumen. Vamos a hablar del tema primero también de lo que es la válvula de expansión, ya que para los que hagan solo familiar o los que recién empieza, ¿sí?, en refrigeración, van a ver que existen las válvulas de expansión, las cuales reemplazan o suplantan a lo que es un capilar. ¿Sí? El capilar es un caño de un diámetro pequeño por el cual circula un fluido refrigerante, en este caso. Bueno, se lo utiliza para la expansión del refrigerante, pero ya en lo que sería comercial se utiliza lo que es una válvula de expansión. Quizás acá no se alcance a ver muy bien, ¿sí? Se utilizan lo que son las válvulas. De ese tema de válvulas vamos a hablar ahora algo corto en este video para poder ya introducirlo. Bueno, la válvula de expansión le paso a mostrar una,
Sí, ahora lo último del video vamos a hablar un poco más, pero ya se los voy mostrando de a poco. Esta sería la válvula de expansión. Tiene un bulbo, tiene un capilar que ingresa en la parte superior y va a tener una entrada y una salida. ¿Sí? Va a tener una entrada que es la parte de la rosca más fina que tiene, y en la parte de entrada vamos a tener, ¿sí? En este caso, bueno, no le vamos a poner nombre, pero en diferentes tipos de marcas le llaman lo que es tobera, ¿sí? Pero esto es un paso refrigerante que puede ser más chico, más grande, dependiendo de la capacidad a donde se aplica. Como podemos ver en la entrada, a pesar de tener la rosca más fina, la parte es plana, ¿sí? La parte de la rosca, la punta no es flare, es plana. Lo que lo logra ahí es directamente cuando ponemos nuestro tobera o nuestro control de paso de fluido refrigerante, que tiene un diámetro finito, pequeño. Van a ver que hay diferentes tamaños, igual que las válvulas de expansión. Siempre hay, sin eso no se puede instalar. Fíjense la diferencia del caudal que va a ingresar por ese espacio. Bueno, y en la rosca más gruesa va a ser lo que va a ir hacia la entrada de nuestro evaporador. Bueno, esto directamente no tiene, es una sola pieza, no tiene doble pieza como en la parte que ingresa a la válvula. Y después vamos a tener el tornillito del recalentamiento, ¿sí? Dependiendo de los modelos o marcas de la válvula, lo podemos encontrar en diferentes lugares, pero el funcionamiento es el mismo. Bueno, en sí se va a tocar después un poco el tema sobre la válvula de expansión en este video, pero también podemos tener, ¿sí?, en refrigeración comercial, lo que serían las válvulas solenoides, que la podemos encontrar, ¿sí?, quizás en equipos que paran por baja presión, ¿sí? Son comerciales, pero también los podemos encontrar, que lo he visto, que estaban en exhibidoras pero de baja temperatura. Lo usaban para descongelamiento por gas caliente. Bueno, vamos a ir nombrando. Después vamos a tener el evaporador. En este caso, como es un evaporador casero, que lo hice yo hace mucho tiempo para mostrar el funcionamiento, ¿sí?, del evaporador y cómo se comporta al ingresar el refrigerante a baja presión y baja temperatura, ¿sí? Después vamos a tener diferentes tipos de evaporadores, que pueden ser estáticos, forzados. Esto acá sería forzado, el de acá arriba sería un evaporador forzado, no se alcanza a ver ni a apreciar muy bien, pero es forzado. Este es un evaporador estático. ¿Ven? Es un evaporador estático, el cual no tiene forzador. Esto se lo suelen encontrar en heladeras mostradores. Bueno, después tenemos los que son evaporadores. Este es un evaporador forzado más que nada. Si lo único que le falta es la chapa, este yo lo desarmé. A ver si alcanza a ver entero. Este evaporador, ¿sí?, va encauzado, o sea, vamos a decirlo así, va cerrado, tapado de los dos lados, y en un solo lugar tiene un orificio en el frente donde va a ir un forzador o un ventilador. Y después vamos a tener la parte donde va a ingresar. Acá yo lo tengo con cinta para que no le entre nada, si aunque sea nada de tierra. Bueno, ahí tiene la tuerca, es para ajustar la válvula de expansión por donde va a ingresar el fluido refrigerante.
Entonces hay diferentes tipos de evaporadores, pero en cámaras frigoríficas se van a encontrar con lo que son evaporadores forzados. Así que acá no tengo un evaporador de bajo silueta o un evaporador grande, pero la función va a ser exactamente la misma, ¿sí? Absorber el calor. Les vamos a explicar bien la función de los evaporadores. Bueno, entonces nos podemos encontrar con diferentes tipos de evaporadores, diferentes tamaños, pero la función va a ser siempre la misma. Bueno, también nos vamos a encontrar con los que son condensadores, que pueden ser grandes, chiquitos, medianos. Vamos a sacar la bomba de acá. Bueno, cuando más grande es el equipo, cuando más calor hay que sacarle al refrigerante, va a ser más grande nuestro condensador. Entonces, nosotros vamos a tener un condensador más grande, con más cantidad de ventiladores, ¿sí? Podemos tener hasta 4 o 5, decir, dependiendo del tamaño del condensador. Los que tienen ventiladores son condensadores forzados por aire, o sea, son condensadores por aire. Bien, después vamos a hablar del tema de los forzadores, porque van a encontrarse con condensadores los cuales tienen 3, 4 forzadores y por qué van apagándose uno o enciende uno, después el otro, después el tercero, después el cuarto, después se apagan de la misma manera, se apaga el cuarto, después se apaga el tercero, después el segundo. ¿Por qué es que pasa y por qué en momentos como en invierno suelen estar los 4 apagados? Y van a ver que hay componentes en equipos más grandes a la salida del condensador, los cuales regulan o compensan la presión de alta cuando cae demasiado. Entonces vamos a ir encontrando los mismos componentes que vemos en lo familiar o en lo comercial, pero con mucho mayor tamaño y quizás con mucho más componentes. Entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan es el funcionamiento. Por eso tenemos que hacer sí o sí un repaso de lo que es refrigeración comercial. Bueno, en una central de frío, como les digo, podemos encontrarnos lo que es un condensador, ¿sí? Con sus forzadores, uno o más compresores, por lo general son 2, 3 compresores, 4, podemos decirlo así, que trabajan juntos. Podemos tener uno grande con un condensador grande y que este está trabajando con 3 evaporadores, vamos a decirle 3 evaporadores individualmente. Van a trabajar cada evaporador en cada cámara frigorífica. Entonces, si yo tengo 3 evaporadores para un solo condensador, me van a decir, ¿por qué no tenemos mejor 3 unidades condensadoras con cada uno con su compresor para cada evaporador? En sí, estaría bueno, pero para ahorrar energía se utiliza, y para ahorrar varios temas que después lo vamos a hablar, vamos a tener una sola unidad condensadora y con uno o más compresores. Podemos tener 3 compresores, como les decía recién, que pueden estar en lo que sería en tándem, que después vamos a ver qué es compresores en tándem. Vamos a tratar de ver todos los componentes que podamos. Vamos a tratar de fabricar lo que sería una central de frío, ¿sí? Va a ser chico porque en realidad para representarlo lo importante es la función, el funcionamiento que tiene. Entonces yo puedo poner este solo compresor con esta unidad condensadora y alimentar 3 evaporadores. No voy a usar este porque este es muy chiquitito, voy a usar el que está arriba, ¿sí? Y después vamos a ver variando los otros evaporadores que tengo. Vamos a ver que en las centrales de frío vamos a tener una válvula de expansión, ¿sí? Vamos a ponerlo para acá, una válvula de expansión por cada evaporador, una válvula solenoide por cada evaporador, ¿sí? Más que nada explicando el trabajo que está haciendo en este caso, ¿eh? Una válvula de expansión por cada evaporador, una válvula solenoide por cada evaporador. Después, si hay otras válvulas solenoides, vamos a explicar por qué están y qué funcionamiento cumplen. Bueno, entonces, si digo que tengo válvulas solenoides, voy a tener 3 válvulas de expansión. Por ejemplo, si tengo 3 evaporadores, 3 válvulas solenoides, y por cada cámara también, ¿sí? Dependiendo cómo se controle esa cámara, vamos a tener
3 termostatos por cada cámara. Más que nada nosotros vamos a usar para las cámaras acá, para poner en cada evaporador el control de temperatura, vamos a usar convistato, los cuales vamos a poner así tipos de convistato. Esto los tenemos así todo en cajita, que lo armamos acá para, ¿sí?, directamente. Esperamos ahí que no se caiga. Entonces vamos a tener convistatos, los cuales van a usarse para controlar la temperatura. Y los convistatos lo vamos a ubicar en el tablero. Todo lo que vamos a armar va a ser funcionando, ¿sí? Lo vamos a dejar funcionando para ver el comportamiento, etc. Bueno, entonces un convistato va a estar por cada cámara. Y van a decir, pero si está un convistato y un convistato apaga, ¿me apaga el compresor o me apaga la unidad condensadora? ¿Cómo siguen funcionando las demás cámaras? Bueno, todos esos temas los vamos a estar hablando en esta serie de videos, ya que si van apagando, vamos viendo qué diferencias se van viendo a medida que van apagando cada uno de ellos. Para controlar lo que son los compresores, vamos a tener contactores, relé térmico o guardamotor. Bueno, después vamos a tener los diferentes tipos de termomagnéticas para controlar estos componentes. Si bien le vamos a explicar lo que es cómo trabajan nuestros compresores, ¿sí?, si los forzadores son trifásicos, cómo alimentarlos, cómo armar el circuito eléctrico. Pero bien, queremos explicarles y centrarnos en cómo funciona primero. O sea, yo no lo puedo alimentar si no sé cómo funciona y dónde va el componente. Entonces, primero se ponen todos los componentes, después se lo alimentan eléctricamente. Bueno, seguimos con el tema. Condensadores, dijimos que pueden ser de diferentes tamaños, ¿sí?, con mayor cantidad de forzadores de lo que solíamos ver. Como hacer en este caso, tenemos un condensador chiquito, comercial, pero chiquito, que tiene un solo forzador. Y acá tenemos un condensador chico también, pero un poquito más grande que este, con mayor capacidad, y ya tiene 2 forzadores. También se pueden encontrar con unidades condensadoras con un solo forzador, pero mayor tamaño. Entonces, ¿cuáles son las funciones de cada uno? Todo lo vamos a tratar de hablar en esta serie de videos. Cómo conectar los compresores, ¿sí?, si lo tenemos que armar con uno solo, o si lo tenemos que armar en tándem, si lo vamos a armar con el semihermético, o si van armados con compresores herméticos. También en la descarga del motocompresor, cuando se ponen en tándem, llevan lo que es una válvula antirretorno, ¿sí? Vamos a ver que si las cámaras, dependiendo cómo trabajan, vamos a decir así, yo tengo 3 cámaras, ¿sí?, en esta unidad condensadora. Una de ellas trabaja en bajas temperaturas, ¿sí? El equipo se debería regular, ¿sí?, la carga de refrigerante, todo ajustado a la cámara que trabaja con la menor temperatura. Las otras cámaras se compensan las presiones. Es que se carga el refrigerante para cada una de ellas. Entonces hay que lograr compensar las presiones para que trabajen no como si fuera una cámara de baja temperatura, sino como lo que es una camarita de media. Porque no vamos a trabajar con frío seco, que después vamos a ver que si yo tengo, está bien, muchos van a decir una cámara de baja temperatura, para poder llegar a la baja temperatura tiene que pasar por la media, ¿sí? Pero ese salto térmico que hay, ese viento a baja temperatura que pasa, no puede tocar carne así cuando la carne no está todo en film, no está todo envuelta, porque queda negra, como quemada, ¿sí? Se quema por el frío. Entonces eso no es válido, o sea, no se podría hacer para carne vacuna o de cerdo o etcétera, carne cruda, por ese mismo tema que ese frío. Entonces hay que tratar de compensar para que la presión se comporte en las cámaras de media como de media. Entonces, para que no me queme ese frío la carne,
¿sí? En cambio, las cámaras de frío vamos a tener que hacer que se comporte como cámara de frío. Bueno, todo eso son temas y componentes que se agregan para que la misma funcione así. Bueno, entonces no me quiero extender mucho, pero hay muchos componentes para hablar, como presostatos, que puede haber presostatos de baja y de alta. En este caso es un dual, pueden ser los presostatos que son individuales, ¿sí? Entonces hay muchos componentes que se aplican, se regulan, ¿sí? Dependiendo. Como los compresores. Yo digo, tengo 3 compresores funcionando. ¿Cómo sabe cada compresor cuando tiene que ir encendiendo y apagando? Porque no van a funcionar los 3 al mismo tiempo durante todo el año, ¿sí? Siempre van a estar prendiendo, apagando, etcétera. ¿Cómo sabe cuándo tiene que encender, cuándo tiene que apagar? Todo eso lo vamos a ir charlando, porque son componentes que uno lo coloca y bueno, va sensando las temperaturas, la presión, cuando requiere más capacidad, cuando ya la capacidad es demasiado y hay que sacar capacidad. Todo eso lo hacen los componentes, porque puede trabajar con un PLC, con algo electrónico súper avanzado, pero esos componentes súper avanzados necesitan datos, los datos que van a venir de cada componente que tengamos. Entonces esos datos, esos componentes que envían datos, nosotros tenemos que saber cómo funcionan, cómo trabajan, ¿sí? Para saber buscar un diagnóstico, un análisis, dependiendo de la función de cada uno, yo puedo saber qué falla puede estar dando. Se sabe que no podemos, que hay muchos componentes que simulan la misma falla, eso ya se sabe, por eso después charlarlo un poco y bueno, hay veces que nos toca revisar varios componentes, ¿sí? No es que nosotros vamos y decimos, está haciendo tal cosa, cambio esto y no, ¿sí? Siempre lleva un poco de tiempo, más cuando recién empezamos nos cuesta un poquito más, ¿sí? Hay gente que tiene experiencia que quizás sí llega y dice, sí está fallando tal cosa, y por ahí si no era la primera, era la segunda o era la tercera, ¿sí? Quizás cuando arrancamos nosotros a la 10ª por ahí lo podemos encontrar, decir, ¿no? Es un chiste, pero a eso voy, a tratar de conocer varios componentes y ver cómo trabajan cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, eso se va a ver más que nada en las series de video que vamos a estar hablando. Bueno, primero y principal dijimos que vamos a repasar un poco lo que es comercial, ¿sí? Para todos aquellos que se dedican a lo familiar o un poco a lo comercial, ¿sí? Hablo de aquellos que están recién comenzando. Bueno, cuando hablamos de las válvulas de expansión y todos estos componentes que no están en la refrigeración familiar, o también hay como ser con bistato, no se trabaja en lo familiar, si es medio raro, a menos que alguien le adapte, porque se pueden adaptar en algunas heladeras no frost, se pueden adaptar los combistatos y bueno, se le pone y ahí los conocen, pero naturalmente así en cíclicas no vienen. Después vamos a ver los termostatos también, que mayormente están en las heladeras mostradores, lo colocan, lo que son los termostatos mecánicos, en estos más 30 menos 30. Nosotros quizás estábamos acostumbrados en lo familiar a ver estos tipos de termostatos. En realidad estos son de 2 contactos porque son de freezer de pozo, ¿sí? Pero son similares. Los de otros tienen 3 patitas por la resistencia de deshielo. Bueno, y después también en refrigeración familiar, en varias heladeras he visto que también están. Yo en lugares también lo había puesto porque no quedaba otra, no conseguí el original ninguno para adaptarle, y bueno, era mi propia heladera y le puse un termostato más 30 menos 30. Bueno, entonces hay diferentes tipos de componentes, pero en su finalidad cumplen la misma función. La idea es que nosotros tenemos que aprender a conectarlo, y bueno, eso vamos a tratar de verlo en esta serie de videos. Bueno, arrancamos con lo que es refrigeración comercial. Estas son una serie de fotos que les voy a dejar a los miembros del canal, ¿sí? De este manual.
Sí, tengo más material, pero vamos a arrancar primero. Vamos a ir viendo, dependiendo, ¿sí?, de lo que vamos a ver en cada video. Yo le voy enviando lo que es la información, ¿sí? No le voy a mandar todo junto, sino de a poco. Cada video, ¿sí?, un material. Bueno, acá vamos a arrancar a hablar un temita sobre las válvulas de expansión. Hay válvulas de expansión en lo comercial. ¿Sí? Ahí van a ver que hay capilares también que trabajan, pero ya después ya trabajan con válvula de expansión. Bueno, ¿cuál es la función de la válvula de expansión? Como dice acá, se los voy a leer. Ya igual varias cosas lo sé de memoria, como lo dice acá, por el tema de que repetirlo varias veces. Dice válvula de expansión. La válvula de expansión es el elemento de control del caudal de líquido desde el condensador al evaporador. Vamos a ver que tenemos, vamos a buscar nuestro señalador, compresor, ¿sí? Vamos a tener la succión y la descarga. Descarga va hacia el condensador ingresa, se condensa y sale en líquido a alta presión, pasa por el filtro. En este caso, bueno, atraviesa nuestra válvula solenoide, pero si no, viene derecho y va hacia nuestra válvula de expansión. Entonces, dependiendo de la regulación, dependiendo del orificio que tengamos en nuestro paso, vamos a ver que puede variar nuestra presión, tanto de alta como la presión de baja. Si la válvula está muy abierta, va a caer mi presión de alta y va a aumentar mi presión de baja. Si la válvula está muy cerrada, va a aumentar mi presión de alta y va a caer mi presión de baja. Entonces, la válvula de expansión, ¿sí?, hay que saberla un poquito, llevarla, para poder entender cómo funciona y cómo diagnosticar. Vamos a ver que sale el capilar que le estuve mencionando hoy, que viene con un bulbo, y este va al final, ¿sí?, de lo que sería el evaporador. Entonces, toma datos, censa la temperatura que hay en el final del evaporador para saber cuándo tiene que abrirse y cuándo tiene que cerrarse. No cierra 100% nuestra válvula de expansión, pero sí va cerrando la presión. Por eso es que tiene que estar bien seleccionada para nuestro evaporador, ¿sí?, o nuestra capacidad en kilocalorías a extraer. Bueno, entonces dice que la válvula, ¿sí?, regula el control, es el elemento de control de caudal de líquido desde el condensador al evaporador, y se dosifica su caudal para obtener el mayor rendimiento del evaporador. O sea, dosifica es gradúa la cantidad de refrigerante que va a ingresar al evaporador. Bueno, dice, manteniendo un sobrecalentamiento de unos 4 grados centígrados entre el principio y el final del evaporador. Quiere decir que la finalidad de la válvula de expansión, ¿sí?, bueno, es llenar mi evaporador, ¿sí?, de refrigerante necesario, ni pasarse ni que le falte, y mantiene un sobrecalentamiento o un recalentamiento de 4 grados de diferencia entre la entrada y la salida del evaporador. ¿Sí? Lo ideal, mayormente se dice que si cuando menos sobre recalentamiento es mayor lo que se puede aprovechar del evaporador, pero cuando menor es el recalentamiento, o sea, cuando más chico es la diferencia entre grados, cuando más chico puede sobrar líquido e ingresar al motocompresor, y como el líquido no es comprimible, puede romper nuestro motocompresor. Entonces tiene que regular, ¿sí? Acá está casi a la entrada, pero está simulado nada más, ¿sí? No, en realidad no va así muy pegadito. Bueno, entonces la válvula de expansión se debe encargar de regular el caudal. Lo hace termostáticamente, o sea, por temperatura. Ahora en el manual que yo le di, también le dice que había válvula de expansión antes, que era el manual, que uno venía y decía, bueno, el evaporador le falta refrigerante en estado líquido, tengo congelado medio evaporador, venía, le abrían, se empezaba a llenar de líquido
Y cuando me sobraba mucho líquido, decía, bueno, vengo, cierro. Después cuando le faltaba, abría y eso sería manual. Un decir, ¿no? Un ejemplo medio bruto, pero es un ejemplo. Entonces, lo que se hizo fue una válvula de expansión termostática que al sensar la temperatura, ¿sí? Si está muy frío, quiere decir que hay demasiado líquido, que está muy abierta. Entonces lo que va a hacer es ir cerrando. Les vamos a explicar cómo lo hace, ¿sí? Internamente. Ahora para explicarlo rápido. Lo que va a hacer es ir cerrando. Al ir cerrando, deja de entrar demasiado líquido, ¿sí? Y empieza a estar cada vez más caliente. Lo que sería nuestro caño. Empieza a estar más caliente porque hay menos líquido y ese líquido que quedaba se empezó a evaporar. Absorbiendo calor se va evaporando. Entonces, empieza a notar que cada vez va a haber menos. Entonces dice, bueno, acá ya está muy caliente. Como está muy caliente, quiere decir que le falta líquido. Entonces va a empezar a abrir nuevamente el paso, ¿sí? Después vamos a explicar cómo lo hace, como dije. Y así sucesivamente. Cuando esté muy frío, cierra. Cuando esté muy caliente, abre. Esa es la funcionalidad de nuestro bulbo, la cual internamente tiene un gas que debería ser el mismo con el que está trabajando el equipo. No quiere decir que compartan presiones, ¿sí? No quiere decir que el gas que va acá adentro, una parte se va para el capilar y viene hacia el bulbo. No, la válvula de expansión tiene el refrigerante ya cargado en su capilar, ¿sí? Lo que sería totalmente ajeno, ¿sí? La cañería es totalmente ajena a la cañería del circuito, pero están cargados los dos con el mismo refrigerante. Bueno, entonces dijimos, regula el caudal y mantiene un recalentamiento de 4 grados. Si eso es lo que debería. Teóricamente es lo que debería ser. Van a encontrarse con válvulas que no tienen ese recalentamiento, ¿sí? Y tampoco van a estar poniéndose a medir la entrada y la salida de los caños, aunque se podría. Pero esto es para explicarle cómo funciona. Bueno, después en la siguiente hoja, acuérdense que para los miembros se lo mandé al grupo de WhatsApp, y se clasifica según su funcionamiento. Válvula de expansión manual, que le expliqué recién, dice, son aquellas que su regulación no es automática, sino que se regulan de forma manual. Ahí lo dice. Y ahí está. Ahí sería la válvula, ahí. Bueno. Después en la siguiente nos explica sobre la válvula de expansión termostática. Válvula de expansión termostática ahí. La cual dice, la válvula de expansión termostática está formada por un bulbo. El bulbo dice, es un elemento cargado con el mismo refrigerante que hay que controlar. O sea, está cargado la válvula de expansión totalmente ajeno al circuito, pero está cargado con el mismo refrigerante que hay que controlar. ¿Por qué? Porque así se comportan de la misma manera. Les vamos a explicar internamente cómo funciona, ¿sí? Hay un diafragma que el cual, ¿sí? Según el refrigerante lo hace. Cuando el refrigerante dilata, vamos a decirlo así nomás, por decir, no es que sea lo correcto, sino es para hacer un repaso. El refrigerante, al estar en contacto con el cañito de la salida, cuando el cañito de salida está muy frío, el refrigerante, ¿qué va a hacer? El que está dentro se va a enfriar, el que está en el bulbo, el cual se contrae la presión, y al contraerse, ¿qué va a hacer? Es que cierre el paso, ¿sí? Cuando se contrae, va a hacer que cierre el paso, y al cerrar el paso, no va a ingresar refrigerante, ¿sí? No es que cierra totalmente, no va a ingresar tanta cantidad de refrigerante. Entonces,
al no entrar, como dijimos, empieza a calentar el caño, ¿sí? Entonces al empezar a calentarse, lo que va a hacer es que sensa esa temperatura me evapora también el refrigerante y me eleva la presión del refrigerante que está dentro del bulbo, el cual va a empezar a expandirse y a ejercer una presión, y al ejercer una presión es como que abre el paso para que ingrese más cantidad de refrigerante. Después vuelve a lo mismo, ¿sí? Cuando se enfría, cierra, cuando se calienta, abre, etcétera. Después dice: la presión que ejerce el refrigerante depende de la temperatura al final del evaporador y actúa sobre el orificio calibrado de la válvula. El orificio calibrado era la tipo tobera que le mostré hoy, ¿sí? Entonces actúa sobre ese orificio para, como dijimos, todo lo que expliqué recién, que si hay baja temperatura se contrae, ¿sí? Y cierra, y cuando hay mucha temperatura o que aumentó la temperatura se expande, ejerce una presión y deja pasar más refrigerante. Bueno, después hay varias cosas para leer, pero se trata y se basa siempre en lo mismo. Dice: la presión del bulbo es presión de apertura, a más temperatura, mayor apertura. Que quiere decir que a mayor temperatura que haya en el caño, se abre más. Bueno, dice que el tornillo de recalentamiento va ajustado de fábrica con 4 grados centígrados respecto a la presión de baja, o sea, 4 grados de diferencia. Entonces nos va a dar un ejemplo. Bueno, ahí en la fotito está aproximadamente como es por dentro la válvula de expansión. Dice: la válvula de expansión termostática, ejemplo, si a la entrada yo tengo menos 15 grados, si en el caño tengo menos 15, acuérdense que a medida que se enfría, el número se hace más grande, ¿sí? Cuando es negativo, temperatura negativa bajo cero, el número se hace más grande. O sea, menos 15 es temperatura más baja que menos 11. ¿Sí? Entonces, si acá está menos 15 grados, al calentarse por la temperatura ambiente, a la cual estamos robando calor, o extrayendo el calor, para que quede un poco mejor dicho, se va a ir calentando el refrigerante que va por dentro. Al ir calentándose el refrigerante, ¿sí? La temperatura aumenta. ¿Y cuánto tiene que aumentar? 4 grados. Si acá yo tenía menos 15, acá tengo que tener menos 11. ¿Sí? Una tolerancia, que podemos charlarlo, de hasta 6 grados, 7 grados, ¿sí? De estiramiento, pero no tampoco tanto tiempo amplio, ¿sí? Siempre que la cámara empiece a andar, no vamos a tener esos 4 grados de diferencia. Vamos a tener quizás una variación por el tema del calor que hay. Una vez que ya la cámara está en régimen, ahí podemos controlar las temperaturas y van a ser un poquito más exactas. No siempre le digo que va a haber 4 grados de diferencia, pero es lo que dice el libro. Después, en lo que es refrigeración ya comercial, ya tirando más para el industrial, nos vamos a encontrar con los que son válvulas de expansión, pero con compensación externa, o compensador externo, etc. Entonces, ¿para qué va a ser esta compensación? Para explicarlo rápido, cuando hay evaporadores muy grandes ya, ¿sí? La válvula de expansión no alcanza, ¿sí? A tomar la presión exacta de baja, porque suele pasar, un ejemplo como dice en la fotocopia, nosotros tenemos una presión de entrada del evaporador de 16 psi, ejemplo, pero en la succión tengo 9 psi, quiere decir que la presión cayó, ¿sí? La presión cayó. ¿Y por qué cayó? ¿Sí? Porque la válvula no pudo tomar bien la presión de baja para saber si tiene que abrir o cerrar, etcétera. Entonces, para eso, para que no suele pasar, ya como lo había explicado anteriormente, cuando en el evaporador tiene que entrar una presión, una temperatura, y salir una presión, una temperatura más alta, ¿sí? Y si sale una presión mucho más baja, hay una pérdida de rendimiento en el evaporador. Bueno, entonces, para este tipo de problemas se hizo una compensación externa que va a ser directamente, la pueden buscar igual, va a ser una toma de un cuarto flare en el costado de la válvula, en el cual va a salir
ahí se va a conectar o a roscar con pestañas, las cuales va a venir el caño y va a estar en la salida del evaporador después del bulbo. Bueno, al estar ya puesta, ya va a poder tener bien la presión que hay en la parte de baja, en la parte de salida, y a partir de esa presión va a poder compensar, ¿sí?, la falta. Va a decir, bueno, si la presión está muy baja, tengo que introducir más refrigerante para elevar la presión, para que haya mejor evaporación y aprovechar el rendimiento, ¿sí?, al 100% de lo que se pueda del evaporador. Entonces lo que interesa es que directamente en lo industrial, si se ven bien lo que es válvula de expansión con compensador, es porque el evaporador es muy grande y ya no puede controlar bien el caudal. Entonces, para que sepa, ¿sí?, si falta o no, o compensar la presión para que haga un buen llenado y no pase de que acá haya 16 psi y acá haya 9, ¿sí? Vamos a decir, como dice el ejemplo, lo ideal sería que empiece a cerrar cuando acá haya 16 psi, cuando acá llegue a los 23 psi aproximadamente, empiece a ir cerrando. En cambio, si acá tengo una presión muy baja, quiere decir que la presión no llega bien, porque no puede controlar el caudal. Bueno, eso sería ya las válvulas. Después, más adelante, vamos a ver igual el tema bien de la válvula, dónde van ubicada, etcétera, etcétera. Bueno, después en la siguiente hoja nos va a decir, acá ya terminando decía, con una válvula de compensación externa, la presión que existe después de la válvula ya no es importante, ¿sí? Tomamos la que existe después del bulbo, es la presión de aspiración. O sea que en estas válvulas la presión es importante, la presión de salida de la válvula, o sea, la entrada del evaporador. Pero ya en válvulas con compensación externa, ya esta presión viene a ser en esta zona, ya no es muy importante, ¿sí?, sino lo que va a ser más importante va a ser la de la salida, porque gracias a esta presión que se puede tomar, se puede regular mejor el caudal de ingreso de refrigerantes para no perder rendimiento. Bueno, en la siguiente hoja nos va a decir dice normas de colocación del bulbo, o sea, no hay una ley ni nada, pero dice debe estar bien amarrado al tubo, no debe ir con cinta, aislante o tiras de plástico, se debe colocar con la presilla metálica que suele acompañarlo. O sea, esto así está mal, con precinto como los puse yo. En mi caso, yo lo tapo acá, porque esto está a la intemperie, que donde hay mucho calor, hay días que es mucho calor. Yo lo que hago es, con el aislante, cerrarlo a la temperatura que hay en el caño, para que no esté, como esto no es una cámara, si esto está representativo, para que tome la temperatura de la presión y la presión del caño, ¿sí?, para que tome bien la temperatura del caño. Pero dice que en una cámara no debería llevarlo, y que no vaya con dos precintos, sino que viene un amarre metálico, el cual nosotros lo ajustamos bien, y este mismo va a agarrar, ¿sí?, al bulbo sobre el caño, para que este tome mejor, ¿sí?, la temperatura. Bueno, dice colocarlo en una superficie limpia y lisa, o sea, no debe ser en la superficie esta del caño, que están todas, ¿sí?, ondeadas, y limpia. Dice, no se debe colocar sobre un codo, nunca sobre un codo, curva o soldadura, ¿sí?, en las soldaduras no, porque ya no va a tomar toda la temperatura necesaria. Dice, el bulbo tiene una hendidura que es la que se aloja sobre el tubo. Dice, bueno, eso directamente, yo la que tengo yo es toda cilíndrica, ¿sí?, no tiene ninguna hendidura. No colocar el bulbo en la parte baja del tubo, ya que por esa parte es donde circula el aceite que hace de aislante. O sea, no se debe colocar el bulbo. Vamos a ver acá.
no se debe colocar el bulbo en la parte inferior. Acuérdense que el bulbo no se debe colocar en la parte inferior, porque por la parte baja, por más que tenemos, que también eso no le comenté al principio, separadores de aceite, el separador de aceite separa la mayor parte de aceite, pero nunca puede separar totalmente todo. Entonces, siempre una parte del aceite va a circular con el refrigerante, y bueno, si va circulando, este aceite va a trabajar como aislante, no va a dejar que el bulbo tome toda la temperatura si él está bajo el bulbo. Bueno, dice, el bulbo se debe colocar siempre en tramos horizontales. En los casos que solo se pueda colocar en tramos vertical, se colocará con el bulbo hacia arriba. Esta posición, bulbo hacia arriba. Se debe aislar siempre el bulbo para que no le afecte en su funcionamiento las corrientes de aire. Se debe colocar siempre dentro del medio a enfriar. El tubo de compensación exterior debe estar entre 10 o 15 centímetros después del bulbo. O sea, 10 o 15 centímetros después del bulbo. ¿Sí? Para este lado. Entonces, la posición como lo suelen ver acá, en un caño, justo no tengo ni un pedacito de caño acá a mano bien cerca. Acá tenemos un caño. El bulbo dice que no debe ir colocado en esta parte, ¿sí? Y si va en forma vertical debe ir ahí, y no debe ir en parte ovalada así como está acá el caño. Tiene que estar bien. Ahí ve que sobra una lucecita arriba porque el caño no está derecho. Bueno, entonces dice que la posición, como muestra el dibujo, es, si lo llevamos por el sentido horario o por un reloj, podemos decir que es I10, por lo menos para mí acá, o para ustedes puede ser ahí en el reloj como sería I10 o menos 10, ¿sí? Más o menos para que lo vean ustedes. A ver acá esta parte, debe estar ahí o allá, tampoco tan arriba. ¿Sí? En este lugar o ahí es la parte que se recomienda, ¿sí? Muchos lo van a ver que está ahí y le funciona perfecto, pero ahí o ahí, pero nunca abajo, eso sí, nunca abajo, siempre de costado, arriba, ahí. Bueno, entonces esas son, sí, los datos más que nada de la válvula de expansión que podemos dar para hacer un repaso ahora de lo comercial. Dijimos que era un repaso para lo comercial.